para que mi juventud no estuviera llena de arrepentimientos. En la víspera de mi graduación en el último año, usé un juego de verdad o reto como excusa, para confesar públicamente mi amor a Lucía, la belleza del campus a la que había amado en secreto durante 4 años, entre los vítores y las burlas de todos. Lucía no respondió durante mucho tiempo, justo cuando pensé que estaba pensando cómo rechazarme. Eligió verdad, e incluso dijo que alguna vez había tenido sentimientos por mí, que incluso me había amado, así que, al día siguiente, cuando Lucía hizo oficial su relación en Moments de WeChat, me preparé de inmediato para darle me gusta y comentar, pero cuando miré bien, espera, ¿por qué en la foto aparece ella con Makoto, ese estudiante sobresaliente del instituto? Capítulo 1. Cuando me desperté y vi la publicación oficial de Lucía en Moments de WeChat, pensé que aún estaba borracho. Después de levantarme y beber un vaso de agua, volví a revisar mi teléfono. Las caras de Lucía y Makoto estaban justo en el centro de la pantalla, tan impactantes que casi me atraganto con el agua. Había pensado que, después de la noche anterior, mi relación con Lucía daría un gran paso adelante. Resulta que ese gran paso cayó directo en una zanja sucia. Primero dejé un comentario bajo su publicación. Felicidades. Luego volví a revisar las decenas de mensajes que me habían despertado esa mañana. Todos eran de amigos que habían estado bebiendo conmigo la noche anterior, enviando sus condolencias. Les respondí a todos con la misma frase. Sigo bien, aún vivo, pero después de responderle a mi compañero de pupitre de secundaria, David, añadí otra frase. Esto es como cuando lo asqueroso se encuentra con su madre, asqueroso hasta el núcleo. Lucía había estado enamorada de Makoto durante 5 años. No fue hasta el día en que terminaron los exámenes de acceso a la universidad que finalmente reunió el valor para entregarle una carta de amor. Makoto ni siquiera la miró, solo dijo, lo siento. Esa noche, me quedé con ella en un KTV, cantando canciones de desamor toda la noche. Por eso, en los 4 años siguientes en las reuniones del grupo de la universidad, cada vez que había un juego de adivinar canciones, yo era prácticamente invencible. En el segundo año, el día de San Valentín, me regaló una bufanda azul que ella misma había tejido, pero solo después de usarla me di cuenta. Había sido hecha para Makoto. Ella había querido confesarse a él, pero él no la aceptó. No quería desperdiciarla, así que me la dio a mí, escuchándola ahogarse en lágrimas mientras desahogaba su corazón. Pensé que sus sentimientos por Makoto se desvanecerían, igual que las lágrimas que ya había derramado, pero en el tercer año, volvió a confesarse. Después de ser rechazada por Makoto, se quedó sentada sola en el parque toda la noche. Al día siguiente se resfrió y terminó hospitalizada. Cuando me llamó, no mencionó la confesión en absoluto. Solo dijo que quería comer conmigo un tazón de gachas de arroz de la entrada de nuestro instituto. En el 4º año, Lucía empezó a aprender repostería. Hacía todo tipo de postres para mí y me preguntaba qué tal sabían. Más tarde, en el cumpleaños de Makoto, le regaló un pastel que había preparado cuidadosamente ella misma. Todo lo que recibió a cambio fue un simple gracias. En el 5º año, me confesé. Ella dijo que también me había amado, no gustado, amado, y al día siguiente, hizo pública su relación con otra persona. ¿No es ridículo? Durante esos 5 años en los que se lanzó sin dudar hacia Makoto, fracasó una y otra vez, y sin embargo, antes de alcanzar su final feliz, de alguna manera encontró tiempo para amarme por un momento. Después de responder a todos mis amigos, finalmente noté que ella me había enviado un mensaje, quizás porque no le respondí en la publicación de WeChat. Me escribió directamente en privado. Me dio las gracias por haberla acompañado todos estos años. Y esperaba que pudiera encontrar a alguien a quien amar de verdad. Vaya, actuando como toda una hipócrita, queriendo quedar bien después de hacer algo tan horrible. Hasta una hormiga que pasara por ahí sabría a quién me gustaba. Pero ella eligió fingir que estaba ciega, así que hice como si no lo hubiera visto. Apagué el teléfono, y me hundí en un juego. Capítulo 2. Aún recuerdo aquella noche en el KTV. Antes de irse, cantó una última canción, diciendo que quería cantármela a mí. Era ese clásico, al menos todavía te tengo. En el momento en que se puso de puntillas para ponerme la bufanda, mi corazón se saltó un latido. Con los ojos brillantes, dijo, Jorge, el azul realmente te queda muy bien. La papilla de arroz recién hecha que llevé al hospital ya se había enfriado en gran parte. Mientras se quejaba con un aire lastimero de lo débil que era su cuerpo, también bromeaba medio en serio.
que los novios de otras chicas les daban de comer a sus novias, para eliminar la culpa de comer tantos dulces cada día. Cada noche íbamos juntos a correr vueltas en la pista. Nunca creí en eso de más que amigos, menos que amantes. Y siempre fue con la idea de querer salir con Lucía que me enredé con ella durante tanto tiempo. Ella se confesaba a Makoto año tras año. Y yo elegía rendirme una y otra vez. Y luego, volvía a quedar atrapado, atado. Por sus palabras y acciones ambiguas, casi coquetas. No decía que le gustara, pero tampoco me apartaba. Sin embargo, cada vez que intentaba dar un paso adelante, apartaba de inmediato mi mano de su muñeca y decía, siempre te he considerado un buen amigo. Capítulo 3. Cuando terminé 3 partidas seguidas del juego, ya era el atardecer. Las brochetas de cordero asado que mi compañero de cuarto me había traído se habían enfriado sobre la mesa hasta quedar como carne seca, casi rompiéndome los dientes. En Witcher había de nuevo decenas de mensajes sin leer. David dijo que había ido a averiguar por ahí y que descubrió que Lucía y Makoto habían sido admitidos en la misma universidad de posgrado. En ese momento yo le había preguntado a Lucía, en esta ciudad ya había universidades adecuadas para ella. ¿Por qué tenía que irse tan lejos a estudiar? Ella dijo que estaba cansada de pasar 4 años en la universidad y que quería cambiar de ambiente. No entiendo por qué me lo ocultó. Incluso si, al elegir su universidad, me hubiera dicho que era porque quería estar con Makoto, yo no habría tenido la cara tan dura como para seguir pegándome a ella, y mucho menos habría, por miedo a una relación a distancia en los próximos años, optado por lanzarme sin pensar a confesarme, terminando en esta situación tan incómoda. ¿Qué mierda tan absurda es esta? Le di un mordisco a la carne seca y la tragué con agua caliente, como si por fin volviera a la vida, mientras me quejaba con David al otro lado del teléfono. Un repuesto es un repuesto. ¿De verdad hacía falta ocultármelo? No es como si yo no supiera que le gusta Makoto, aunque ella cruce montañas y mares por amor. ¿Acaso voy a levantar un tornado para traerla de vuelta? ¿Y encima dice que me amó? Seguro que es por si algún día Makoto la deja. Así todavía tiene a alguien que la consuele. Al ver que yo estaba desahogándome con todo, David soltó otra bomba como si nada. Hoy los dos se van de viaje de graduación juntos. A estas horas ya deberían haber abordado el avión. Miré la captura de Moments que me envió, junto con las 2 tarjetas de embarque que Makoto había publicado. El destino era exactamente el lugar al que, hacía medio año, Lucía y yo habíamos acordado ir juntos en nuestro viaje de graduación. Había pasado meses preparando el itinerario, incluso recordando perfectamente qué autobús tomar desde el hotel hasta cada atracción. Nunca imaginé que todo eso terminaría siendo el vestido de novia de otra persona. Volví a darle un mordisco fuerte a la carne y dije, si se atreve a usar mi itinerario, la hago pedazos. Capítulo 4. Al día siguiente, Lucía me envió varias fotos. Había del mar, del atardecer, de hot pot y barbacoas, de hogueras y bailes, y también de ella con Makoto. El mar estaba justo al lado de ese hotel para el que yo había hecho incontables planes. El mejor punto para ver el atardecer era ese puesto costero que yo había elegido. El hot pot de base de gachas y la barbacoa en la playa a las 2 de la madrugada. La hoguera brillante y el alegre baile tomados de la mano. Incluso siguió el itinerario que yo había preparado al pie de la letra, sin cambiar absolutamente nada. Después de verlas una por una, respondí con un simple emoji de sonrisa. Luego activé el modo de no molestar y seguí jugando con mis compañeros de cuarto. Todos estaban hechos un desastre escribiendo sus tesis de graduación, así que simplemente pidieron pollo frito y barbacoa. Y nos apretujamos juntos, jugando en equipo mientras charlábamos sin sentido, sin dejar de mover las manos en el juego. No olvidaron preguntarme cómo iba con mi casi algo. Todo el mundo sabía que, de los 365 días del año, había pasado 350 noches con el móvil en la mano hablando con Lucía, y las otras 15, caminando con ella por la pista. Yo dije, se fue de viaje de graduación con su novio. El ambiente se quedó en silencio al instante. Solo quedaba el sonido de las habilidades definitivas de 4 teléfonos resonando uno tras otro. Con expresión tranquila, conseguí una pentakill y luego hice un gesto con la mano. No hace falta que se pongan incómodos. Si lo malo se va, lo nuevo llega. Si es adiós, quién sabe. Igual la siguiente es hasta mejor. Solo entonces se miraron entre ellos por un momento y soltaron una carcajada al unísono. Eso está mejor. Ya quería decirlo. Esa tal Lucía nunca me dio buena espina. Exacto. ¿Qué clase de buena persona mantiene a alguien en espera 5 o 6 años? Bloquéala.
Tienes que bloquearla. ¡Qué basura! Solo arruina el ánimo. Así que, con el ánimo de todos, me recompuse y decidí rehacer mi vida. Incluso el mismo día en que entregué el primer borrador de la tesis. Con la excusa de relajarme, me fui con David de campamento a la montaña durante la noche, cuando metió a una chica en el coche, junto conmigo y mi equipaje. Me quedé atónito un buen rato sin reaccionar. La persona sentada en el asiento del copiloto, mirándome cara a cara, se llamaba Ana. Era compañera de cuarto de la novia de David. Nos habíamos visto un par de veces en reuniones de amigos. Y siempre nos habíamos llevado mal. A mí me parecía que hablaba demasiado, que decía tonterías igual que yo. Y que además era terca y le encantaba discutir sin razón. Pero David decía que era amable y de buen corazón, una belleza poco común, solo superada por su propia novia. Ante eso, yo mostraba mis dudas, y condenaba enérgicamente su comportamiento de presumir su relación. Ana preguntó, ¿David planea llevarte a la montaña para soltarte en la naturaleza? Tienes unas ojeras como de panda gigante. Mientras me abrochaba el cinturón de seguridad, respondí por reflejo, sí, claro, no todos los días tienes la oportunidad de que te transporte un tesoro nacional. Acuérdate de ponerlo en tu currículum cuando vuelvas. Suma puntos. Esta vez, de forma inusual, Ana no siguió mi broma. En cambio, inclinó la cabeza hacia mí con una expresión medio sonriente, medio enigmática. Por alguna razón, me dio un poco de escalofrío. Así que rápidamente miré mi cara en el retrovisor. Aparte de dos ojeras enormes, no había nada que justificara esa sonrisa suya tan sospechosa. ¿Qué pasa?, dije directamente. Ella respondió, escuché que tú y Lucía rompieron, así que había venido a ver el espectáculo. Sonreí y dije, ni siquiera estuvimos juntos. ¿Cómo va a ser una ruptura? Como mucho. Es que ella soltó antes, y a mí me dejó recibir varios latigazos de esa cuerda elástica que tenía bien tensa. En la bifurcación que había delante, el sonido intermitente de la direccional izquierda golpeaba el silencio una y otra vez. Ana se quedó en silencio un momento antes de continuar. Entonces corta esa cuerda elástica. Una chica que solo tira de ti y mantiene las cosas ambiguas no vale la pena. Además, tampoco tiene nada tan especial como para que te guste tanto. No es solo que tiene cintura delgada, piernas largas, habla dulce y gana becas todos los años. Ni siquiera tiene mejor cuerpo que yo. No respondí. Si solo me gustara Lucía por esas razones, quizá no sería tan difícil dejarla. Al ver que no contestaba, Ana sacó de quién sabe dónde una caja de antifaces térmicos y me la pasó. Para ti, úsalos cuando puedas. Te pasas todo el día frente al ordenador y el móvil y encima trasnochas. ¿No te da miedo quedarte ciego? En el semáforo en rojo, miré las palabras aroma a cedro impresas en la caja. Me recordó a hace medio mes, después de una reunión, cuando la llevaba de vuelta a la universidad. Mientras charlaba casualmente con mis compañeros de cuarto, mencioné al pasar que me gustaba el olor a cedro. Entonces, sin saber por qué, pregunté, si corto la cuerda elástica, ¿te pondrías feliz? Ana giró la cabeza hacia mí, levantó un gesto de tijeras con los dedos y una sonrisa imposible de ocultar apareció en la comisura de sus labios. Dijo, las tijeras ya te las tenía preparadas. ¿Tú qué crees? Sujeté el volante fingiendo calma, ocultando la sorpresa en mis ojos, y respondí, controla esa sonrisa, que ya casi te llega hasta las orejas. Capítulo 5. David dijo que, al enterarse de que Lucía y yo nos habíamos separado definitivamente, Ana le había invitado a su novia té con leche durante un mes, y entre las dos organizaron este campamento de la noche a la mañana. David me guiñó un ojo y dijo, dicen que es un campamento, ¿pero no te parece más bien una cita doble? Le hice un gesto para que se detuviera y respondí con impotencia. Pensé que me habías traído para curar el mal de amores. De inmediato adoptó la pose de un gurú sentimental y empezó a sermonear. Hermano, la mejor forma de olvidar a alguien es abrazar a alguien nuevo lo antes posible. Después de decir eso, sacó un sándwich casero de la mochila y añadió, Ana sabía que no desayunaste, lo preparó especialmente para ti. Un desayuno lleno de amor, de alguien nuevo. Levanté la vista hacia Ana, que no muy lejos estaba cortando fruta, y dije con tono indiferente, no estoy tan mal como para necesitar a otra mujer para curar las heridas que dejó una. El hecho de que me gustara Lucía, era como un hábito que había cultivado cuidadosamente durante 5 años. Comer, beber, dormir, en cada momento de mi vida. Mi mente siempre reservaba automáticamente un espacio llamado Lucía, para arrancar por completo a alguien que ocupaba toda mi vida. Solo podía depender de mí mismo, dije, además. Empujé el sándwich de vuelta y añadí,
Aceptar la amabilidad de otra persona sin haber superado del todo a Lucía, la verdad, me haría sentir culpable. David me miró pensativo durante un momento, luego asintió con aire profundo, y al segundo siguiente, sin previo aviso, me metió el sándwich entero en la boca mientras decía con una sonrisa: no me lo creo, si piso esa mierda de perro que es Lucía, ¿acaso puede apestar durante 10.000 años? Seguía sin rendirse, durante los 3 días y 2 noches del campamento en la montaña. Haciendo cuentas por encima, David intentó emparejarme con Ana no menos de 20 veces. Al regresar, ni siquiera avisó. Se levantó de madrugada sin decir nada y se fue en taxi con su novia. Cuando Ana y yo despertamos, nos quedamos mirando alrededor, completamente confundidos. Parecíamos 2 niños abandonados por sus padres en una isla desierta. Durante esos 2 días, Ana ya había notado que yo no tenía interés en ella. De camino a la universidad para dejarla, no dijo ni una palabra, hasta que, cuando la ayudé a bajar el equipaje, señaló detrás de mí y preguntó con frialdad: ¿le debes dinero? Tomó la maleta de paso y añadió: ¿por qué te mira como si quisiera matarte? Al girarme, vi a Lucía con los ojos enrojecidos, de pie en la entrada de la universidad, sin apartar la mirada de mí y de Ana. Para aliviar la incomodidad del camino, dije: le debo 1 millón, ¿me lo pagas? Ana me examinó de arriba a abajo, luego puso los ojos en blanco. Ni siquiera eres mi novio, ¿por qué iba a pagarlo? Me encogí de hombros. Entonces prepárate para recoger mi cadáver. Fingí no entender el doble sentido de sus palabras. Tomé la bolsa de viaje y me giré para irme. Ella cruzó los brazos y resopló: ni siendo familia puedes recoger un cadáver, así que no puedo ayudarte. Ni siquiera me atreví a volver la cabeza. Solo quería salir corriendo lo antes posible. Pero Lucía me llamó: Jorge, ¿dónde te habías metido? Tu compañero dijo que te fuiste a jugar y no regresaste en 2 días. Te mandé mensajes y no respondiste. Lucía dio unos pasos hacia adelante, miró la bolsa de viaje en mi mano con cierta vacilación. Y luego dirigió la mirada hacia Ana detrás de mí. Preguntó: ¿y ella? ¿Quién es? Su tono sonaba como el de alguien interrogando a su novio por no haber vuelto en toda la noche. Me irritó al instante. Dije: una amiga con la que fui de campamento. En la montaña no había señal. Después de decirlo, intenté irme. Pero Lucía tiró de la bolsa y preguntó molesta: ¿amiga? ¿Desde cuándo tienes una amiga así y yo no lo sabía? Lucía, había pasado 3 días y 2 noches en la montaña, todo desaliñado. Y ahora ella me detenía en la entrada de la universidad para interrogarme. La rabia me subió de golpe. Le pregunté: ¿no estás metiéndote demasiado en mis asuntos? Su tono también se volvió más agresivo. ¿Cómo que me meto demasiado? Siempre te he cuidado así. Si no fuera por mí, ahora mismo estarías con esos pequeños delincuentes analfabetos extorsionando en la entrada de la escuela. Lucía se detuvo a mitad de frase al ver mi expresión. Y suavizó el tono de inmediato: ¿cómo quieres que no me preocupe por ti estando así? Capítulo 6. Después de que aprobé el examen de ingreso y entré en el mejor instituto de la ciudad, mis padres se divorciaron, para que pudiera estudiar sin distracciones. Se las arreglaron para fingir durante 2 años delante de mí. Al final, fui yo quien los descubrió por accidente cuando vi a mi padre con otra mujer en casa. Y así se rompió esa mentira. De lo contrario, pensaban ocultármelo hasta después del examen de acceso a la universidad. En ese entonces, no sé si fue rebeldía adolescente o simplemente la edad. Pero durante primero y segundo de instituto hice todo tipo de locuras. Llegaba tarde, me iba antes, faltaba a clase y me peleaba. Me juntaba como hermano con unos pequeños delincuentes que me rodeaban extorsionando en la entrada de la escuela, o me pasaba la noche en cibercafés. O seguía a esos supuestos hermanos buscando problemas por todas partes, hasta que en el último año, el profesor jefe me agarró del cuello de la camisa, y me sentó a la fuerza junto a Lucía. Dijo que yo tenía buena base, solo que no me gustaba estudiar. Y le pidió a Lucía que me ayudara cuando pudiera, así que Lucía empezó a vigilar si tomaba apuntes en clase. Si hacía ejercicios después de clase, controlaba mis 3 comidas del día. Aunque no lograra un equilibrio nutricional, al menos no podía conformarme con un bollo como comida. Incluso controlaba estrictamente mi progreso académico. Cada vez que subía posiciones en los exámenes mensuales, tenía que firmarlo en papel como prueba. Prácticamente me llevó a la universidad como si escoltara a un prisionero, el día en que salieron los resultados del examen. Incluso bromeó diciendo que, quien enseña un día, es como padre para toda la vida. Que me controlaría toda la vida. Y yo, de verdad,
Había pensado en dejar que me controlara toda la vida. Contuve mis emociones para no desmoronarme demasiado evidente y dije, sí, si no fuera por ti, probablemente ahora ni siquiera sería una persona decente. No quería decir eso. Lucía levantó la mano para sujetarme, pero la aparté. Le pregunté, ¿te divertiste? En el viaje de graduación. No esperaba que sacara ese tema de repente. Dudó un poco. Luego sonrió suavemente. Dijo, fue bastante divertido. Esta vez fui a varios lugares que tú querías visitar. Cuando terminemos la tesis, podemos ir juntos. Y entonces elegimos solo los sitios más interesantes. Me pareció tan absurda esa frase, que la interrumpí antes de que terminara. Lucía, ¿se te ha llenado la cabeza de agua del mar o te dio alergia por comer demasiado marisco? ¿Te parece apropiado que, teniendo novio, digas ahora que quieres irte de viaje de graduación conmigo, un hombre? Y más aún cuando yo me te confesé y tú dijiste en público que también te gustaba. ¿No tienes miedo de que tu novio se enfade? Pero Lucía respondió con una expresión seria y sincera. Makoto lo entendería. No se enfadará. Nuestra relación es diferente. Fruncí el ceño. ¿Diferente cómo? Ella dijo. Te veo como a un hermano. Maldita sea. Apreté los puños con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en la carne. Solo así pude evitar darle una bofetada. Al segundo siguiente, la aparté de un empujón. Con una cara de pocos amigos. Y entré en la escuela con paso desafiante. David tenía razón. De verdad pisé una maldita mierda de perro que apesta durante 10.000 años. Capítulo 7. Mientras yo rugía en silencio en el dormitorio. Lucía publicó en Moments de WeChat un precioso collage de 9 fotos de su viaje. Después de verlas, elegí al azar a un compañero afortunado, para que me ayudara a bloquearla. Esa misma noche, Lucía me llamó. Jorge, te doy 3 segundos para que me vuelvas a agregar en WeChat. 3, 2. Antes de que llegara al 1, colgué directamente, y de paso también bloqueé su número. Contar 3, 2, 1 era el método habitual de Lucía para amenazarme. Por ejemplo, 3 segundos para guardar el móvil y sacar el examen. 3 segundos para limpiar la basura de tu cabeza y escuchar bien la explicación. 3 segundos para bloquear a esa chica y cortar todo contacto. Antes, yo siempre me hacía ilusiones, poniendo a cada una de sus palabras un filtro ambiguo, casi romántico. Pensaba que se enfadara o me pusiera mala cara. Era porque se preocupaba por mí. Ahora que lo pienso, me dan ganas de ponerme un grifo en la cabeza y vaciar toda el agua que tenía dentro. Después de que la bloqueé, Lucía al principio no le dio mucha importancia. Pensó que pronto yo cedería por mi cuenta. Después de todo, en estos 5 años desde que nos conocíamos, aunque hubiéramos discutido, siempre era yo quien daba el primer paso para reconciliarse. Nunca me había enfadado de verdad con ella, ni siquiera cuando una y otra vez perseguía a Makoto sin rendirse. Si desde el principio ella solo me veía como un amigo, pero al ver que yo no la contactaba, Lucía empezó a enviarme desayunos y dulces hechos por ella misma, mientras estaba corrigiendo mi tesis según los comentarios del tutor. Alguien volvió a llamar a la puerta y me entregó una caja de pan de coco, diciendo que lo había enviado una chica. Era la 8ª vez en una semana que Lucía enviaba comida. Yo no probé ni un bocado. Pero mis compañeros de cuarto sí, y todos engordaron 1,5 kilos. La persona que lo trajo también dijo que Lucía me estaría esperando en la entrada de la universidad esa noche para celebrar mi cumpleaños conmigo. Al oír eso, apagué inmediatamente el ordenador y salí del campus con 2 horas de antelación. En mi vida había sido tan diligente ni siquiera para evitar al mismísimo Dios de la muerte. Esa noche, David llamó a varios amigos para celebrar mi cumpleaños. La mayoría eran compañeros con los que me llevaba bien desde la secundaria. Solo Ana desentonaba en el grupo. Nada más sentarse. Me pasó una caja con un ambientador para coche con aroma a madera de cedro y dijo, lo encontré por el camino. Es para ti. Me pareció gracioso y dije, si lo encontraste por el camino, ¿no deberías llevarlo a la policía o a objetos perdidos? ¿Por qué dármelo a mí? ¿No puedes hacer como que no lo sabes? Después de presenciar fríamente en la puerta de la universidad como Lucía casi me hacía estallar de rabia la última vez. Esa misma noche volvió al dormitorio y se rió sola en la cama durante toda la noche. Esa noche, David incluso me envió un video. Decía que su novia lo había grabado a escondidas y sospechaba que Ana estaba poseída por un espíritu. Yo dije que no era una posesión. Como mucho era una enfermedad por no tomar la medicación. Igual que ahora, me llevé la mano a la frente y dije, si sigues mirándome y riéndote así, voy a pensar que tienes algún problema mental. Le di ese consejo con total seriedad.
Pero ella simplemente negó con la cabeza sin darle importancia y siguió riendo. No pasa nada. Ya estoy mal de la cabeza de por sí. Capítulo 8. Cuando todos estuvieron presentes, no tardaron en empezar a animarse a jugar para divertirse. ¿Qué tal si jugamos verdad o reto? Rápidamente hice un gesto con la mano. No, tengo trauma. Solo escuchar esas palabras me da mareo y ganas de vomitar. No mejora en nada. Más de la mitad de los presentes habían presenciado con sus propios ojos mi confesión a Lucía. Y me lanzaron miradas resignadas. Solo Ana parecía disfrutar del espectáculo y dijo, vamos, inténtalo, tómalo como terapia de desensibilización. Le respondí sin palabras. ¿Tienes licencia médica para tratarme? Al final, todos menos yo pensaron que esa terapia era bastante razonable. Así que, después de varias rondas de bebida, David apuntó directamente hacia mí. ¿Todavía tienes a alguien que te guste? Lo preguntó de forma sutil, pero todos entendieron el significado detrás. Sabía que todos estaban preocupados por si podía olvidar a Lucía. Pero me había gustado durante 5 años, ¿olvidarla iba a ser tan fácil? Como mínimo, necesitaría 3, 4, o incluso 5 o 6 meses de transición. Al ver que me quedaba mirando el vaso, David supo que quería evitar la pregunta, así que, sin dudarlo, se bebió mi copa de un trago, sin dejarme margen para escapar. Y dijo, yo ya bebí, tú no puedes evitar responder. Lo miré con cierta diversión. ¿De verdad es necesario? Él respondió con firmeza, no preguntes. Ay, suspiré y contesté, sí, todavía hay alguien. TSK. David me miró con expresión de decepción, como si el hierro no pudiera convertirse en acero. Si no fuera porque Ana estaba sentada entre nosotros, seguramente ya me habría dado un golpe, después de beber unas copas más para calmarse. Volvió a mirar a Ana y preguntó, ¿y tú, Ana? ¿Tienes a alguien que te guste? Ella también asintió. Sí. David se apresuró a decir, ¿te confiesas? Te damos la oportunidad. Pero Ana hizo un gesto con la mano. No, aún no es el momento adecuado. Alguien al lado bromeó. Ana está presumiendo otra vez, con esa cara de celebridad. ¿Qué necesidad hay de esperar el momento? ¿Teme que no le guste? Eso solo pasaría si él estuviera ciego. Ana me acercó un plato de cacahuetes y dijo, no temo que no le guste, solo estoy esperando a que algún día decida dejar de lado su conciencia y me use un poco. Para resolver ese estúpido primer amor suyo, imposible de cortar y aún más difícil de desenredar. Al oír eso, todos empezaron a aplaudir y a hacer ruido. Solo yo giré la cabeza para mirar a David. Él se llevó discretamente un par de cacahuetes y se escondió en una esquina. ¿Quién sabe qué tipo de hechizo le había hecho Ana? Que me vendía tan completamente. Durante toda la noche, no bebí ni una sola copa. Pero completé con éxito la terapia de desensibilización del juego. Ana estaba tan sobria que incluso podría haber recitado un texto clásico en ese momento. Pero aún así David insistió en que yo la llevara de vuelta a la universidad. Cuando el coche llegó a una calle antes de la entrada, Ana dijo que quería bajarse a caminar un poco y tomar aire. Así que estacioné el coche al lado de la carretera, y caminé detrás de ella, a medio metro de distancia. Se giró y me miró con cara de desconcierto. ¿Estás esperando que te pague el transporte? Sonreí. Solo estoy caminando para hacer la digestión. De paso te acompaño hasta el edificio. La verdad, aún no me acostumbraba al cambio en nuestra relación. Le pregunté. Antes siempre nos caíamos mal. No. ¿Cómo es que de repente te gusto? Ella respondió. No es tan de repente. Siempre me has gustado. Solo que tú no lo sabías. Me quedé confundido. ¿Llamas gustar a esa actitud de insultarme 3 veces por cada frase? Ana respondió con total naturalidad. Simplemente no soportaba verte dando vueltas como un idiota alrededor de Lucía. Y además, me gustas desde hace más tiempo del que tú llevas gustando de ella. Luego añadió, en 2º año de instituto, me acorraló un grupo de pequeños delincuentes en un callejón. De repente empezó a recordar el pasado. Yo me quedé un poco desconcertado. Así que intenté bromear para cambiar el ambiente. ¿En serio? ¿Una historia tan cliché? ¿Eras la chica que salvé aquel año? No. Ana giró la cabeza hacia mí con una sonrisa y dijo, palabra por palabra, tú eras el pequeño delincuente que me robó el dinero. Capítulo 9. En 2º año de instituto ya llevaba más de un año metido con ese grupo de matones. Y más o menos ya tenía cierto estatus. Así que cosas como bloquear a alguien para cobrar protección, eran procedimientos habituales en los que, sí o sí, tenía que participar algunas veces, pero como mi conciencia no me dejaba en paz. Cada vez que cobraba ese dinero, luego lo compensaba de mi propio bolsillo.
¿Quién sabe en cuál de esas ocasiones? Casualmente me topé con Ana. Dije, en ese entonces era joven e ignorante. Me rasqué la cabeza con torpeza. Un poco avergonzado de mencionar esas viejas historias. Ella dijo, no pasa nada. Total, lo único que recuerdo es que luego viniste con 200 yuanes. Fingiendo pasar por allí, me metiste el dinero a la fuerza y hasta me dijiste que no volviera a pasar por ese camino. Añadió, es un poco gracioso. Ana inclinó la cabeza y soltó una risa. La luz amarillenta de la farola cayó sobre ella, sacando a la luz ese recuerdo que siempre quise enterrar en silencio. Como si se convirtiera en polvo brillante en sus manos. Dijo, pero me gustó mucho. Miré sus ojos llenos de sonrisa. Y en ese instante, sentí de repente el impulso de dejar de lado mi conciencia. Vaciar un poco mi corazón y meter a alguien más dentro. Pero ese impulso ni siquiera tuvo tiempo de crecer. Porque al ver a Lucía en la entrada de la universidad, sosteniendo un pequeño pastel, desapareció por completo. En el pasado, los cumpleaños de Lucía y el mío siempre los celebrábamos juntos. Podía adelantar o retrasar las invitaciones de cualquier otra persona. Pero su felicitación quería recibirla en el día más importante. Lucía debió de haber estado allí, mirándonos en silencio durante un buen rato. La mano que tenía levantada para saludar quedó suspendida en el aire. Y al encontrarse con mi mirada, bajó lentamente mientras caminaba hacia mí con el pastel en la mano. Preguntó, ¿saliste con ella esta noche? En sus ojos había una sombra apagada, pero también una evidente molestia. Dijo, ¿me dejaste plantada para salir con ella a celebrar tu cumpleaños? Tenía un no es eso en la punta de la lengua, pero de repente sentí que no valía la pena decirlo. Antes, era yo quien voluntariamente dejaba que ella me controlara. Por eso le contaba todo, grande o pequeño, temía que pensara demasiado. No quería que malinterpretara nada, pero ahora, incluso decirle una palabra más, me parecía una pérdida de tiempo, al ver que dudaba un momento y no respondía. Lucía pareció confirmar algo, bajó la mirada hacia el pastel y dijo, antes dijiste que te gustaba el pastel de castañas que hago. Pasé todo el día preparándolo especialmente para ti. Tu compañero me dijo que saliste, así que te esperé 3 horas en la entrada. Ya te lo dije, aunque esté con Makoto, sigues siendo mi mejor amigo. Podemos seguir como antes, pero ¿por qué tienes que marcar una línea conmigo? Jorge, cuando dijo mi nombre, su voz se quebró. ¿Cuándo fue que nuestra relación se convirtió en esto? Al final, seguía sin entenderlo. En el momento en que dijo que me había amado, ya no podíamos volver a ser amigos nunca más. Respondí, Lucía, ¿puedes dejar de ser tan egoísta? ¿Decir que soy tu mejor amigo? ¿Me lo preguntaste a mí? ¿Se lo preguntaste a Makoto? Hoy te lo voy a dejar claro, sí, me gustas. Desde el instituto hasta ahora, te he querido durante 5 años. Incluso si tú solo me vieras como amigo, podría aceptarlo. No pasa nada. Pero tuviste que decir que me amaste. ¿Sabes lo que significa eso para mí? ¿Sabes lo feliz que fui en ese momento? Después de 5 años de sentimientos creciendo sin parar, cuando por fin obtuve una respuesta, pero justo después de confesarme, de escuchar que alguna vez también sintió algo por mí. Ella se dio la vuelta y esa misma noche se fue a la universidad de Makoto. Y yo, solo, con la mente anestesiada por el alcohol, me quedé sonriendo como un idiota toda la noche. Si tenía que jugar con mis sentimientos, ¿de verdad tenía que ser de esta manera? Después de todo, yo la quise, muy en serio, durante 5 años, con expresión fría. Dije, llévate ese pastel. Tengo principios. Nunca me meto en cosas ambiguas con alguien que tiene pareja. Y no vuelvas a decir eso de mejor amigo. Querer quedar bien y a la vez mantenerlo todo, me da asco escucharlo. Añadí, se está haciendo tarde, no te acompaño. Después de decirlo, me giré para irme. Pero sentí que las piernas me fallaban y apenas podía mantenerme en pie. Ana levantó la mano y sostuvo mi brazo. Se colocó ligeramente entre Lucía y yo. Y dijo en voz baja, feliz cumpleaños, no mires atrás. Capítulo 10. De camino de vuelta al dormitorio. Corrí solo vueltas y más vueltas en la pista. Las lágrimas ni siquiera llegaron a salir de mis ojos antes de ser dispersadas por el viento frío de frente. Aún faltaba media hora para las 12. Así que de paso fui a la tienda de conveniencia a comprar una docena de cervezas, 4 porciones de oden y unos pinchos de carne. El dependiente me preguntó si necesitaba hielo. Y fue entonces cuando me di cuenta de que tenía los ojos hinchados de una manera horrible. Así que busqué un rincón sin gente y me los apliqué un rato. Cuando regresé al dormitorio, quedaban solo 2 minutos. Mirando el encendedor encendido,
Pedí un deseo en silencio. Antes de amar a otros, debo amarme a mí mismo. A partir de ahora, nunca más volveré a rebajarme por Lucía. No lo merece. Después de beber 2 cervezas, empecé a insultar a Lucía en el dormitorio. Con emoción, con pasión, como si quisiera soltar todos los insultos que había aprendido en mi vida. Pero ¿quién iba a pensar que el alcohol traería problemas? Al contestar una llamada desconocida y escuchar la voz de Lucía al otro lado, ignorando los intentos de mis compañeros por detenerme, lancé el móvil directamente al baño. En el primer día de mis 24 años, me encontré agachado en el baño, tratando de rescatar el teléfono que me había costado una fortuna el mes pasado como regalo de graduación. Cuando David se enteró, vino enseguida a comprar mano de obra barata. Me llevó a la montaña para trabajar una semana en el campo para él. Los padres de su novia habían alquilado varias colinas hace unos años, plantando árboles frutales y criando gallinas. Y ahora necesitaban mano de obra. Cambiar un móvil nuevo por trabajo físico, para mí era claramente un mal negocio, pero a él no le importaba, hasta que vi a Ana subirse al coche. Entendí lo que significaba eso de pagar por uno y conseguir 2 trabajadores baratos. Cuando abrí la puerta del coche, Ana estaba de pie fuera, con una chaqueta blanca de protección solar, sonriéndome de forma brillante. Dijo, David dijo que también querías ir a la montaña a pasar una semana en una granja rural. Pensé que estaba bromeando. No esperaba que estuvieras tan animado. Obviamente, no tenía ni idea de que la habían vendido tan bien. Y pensaba que era un viaje de ocio. No tuve el corazón para decirle la verdad. Dije, bueno, de vez en cuando también está bien relajarse. Ella asintió. De acuerdo. En la montaña se cultivaban principalmente azufaifos verdes y guayabas. Y después de dar fruto había que cubrirlos uno a uno con bolsas de plástico, además de protegerlos de plagas. También mejoraba la calidad. Ana ni siquiera tuvo tiempo de cambiarse de ropa antes de ser enviada a trabajar. Los chicos y las chicas fueron asignados a distintas colinas. Cada día, antes de abrir los ojos del todo, seguíamos al grupo hacia la montaña. Y al anochecer regresábamos agotados. Después de 7 días seguidos, Ana y yo apenas intercambiamos palabras. Solo nos cruzábamos brevemente durante las comidas en el campo, hasta que finalmente terminamos todo el trabajo. Todos nos aseamos y nos sentamos juntos a asar batatas. David, sentado a mi lado, de repente me pasó su teléfono. En la pantalla había más de 100 llamadas perdidas. Al principio pensé que era algún tipo de estafa telefónica. Pero al mirar mejor, todas eran de Lucía. Dijo que no me lo había contado a propósito estos días. Para no afectar mi rendimiento en el trabajo, revisé los chats de WeChat que me mostró y, aún siendo terco, lo insulté un poco. Claramente quería ayudarme a desahogarme, pero fingía ser despreocupado. Como Lucía no pudo contactarme durante toda la semana ni encontrarme, casi enloqueció, llamando y enviando mensajes a David todos los días. Le eché un vistazo rápido al contenido. La mayoría eran disculpas y preguntas sobre mí. Solo uno, enviado ayer a las 3 de la madrugada, era diferente. Decía que Makoto había roto con ella, que, borracha, marcó el número equivocado, y terminó contando a Makoto todos los detalles entre nosotros desde el último año de instituto hasta los 4 años de universidad. Dijo que no podía vivir sin mí, que se había equivocado, que durante todos esos años, la persona que siempre había estado a su lado era yo. Pero ella se había aferrado a algo intangible, que no podía dejarlo ir. No podía dejar ir la vergüenza de haber sido rechazada por Makoto en público, y que había olvidado que la persona que realmente le gustaba debería ser yo. David partió una batata por la mitad y me la pasó. Aunque no quiero que tengas nada más que ver con ella. Tampoco hay necesidad de ocultártelo a propósito. Hace un rato me llamó desde otro número. Contesté sin darme cuenta. Dijo que mañana te esperará en la entrada de la universidad, que quiere hablar contigo cara a cara. Capítulo 11. Ana justo llegó con 2 botellas de cerveza en la mano y alcanzó a escuchar esa frase. Con expresión inexpresiva, se metió entre David y yo, mirando en silencio las batatas asándose en el fuego. ¿Quién iba a pensar que, tras varios días de trabajo en el campo, su piel se había bronceado bastante? Y con la cara seria, ni siquiera quería mirarme directamente. David, entendiendo la situación, se levantó y se fue corriendo a buscar a su novia. Le tendí la mitad de la batata que tenía en la mano y, a cambio, recibí una cerveza. Le pregunté, ¿estás enfadada? Ana dio un mordisco a la batata y murmuró, cuando volvamos, tienes que invitarme a una comida. David paga, pero él no puede venir. Me hizo reír. Dije, vale,
Le haré pagar una bien grande. Al verme reír tan despreocupadamente, Ana pareció incomodarse un poco y preguntó. Ella rompió. ¿Tú, qué piensas? Le di un trago largo a la cerveza fría. Después de trabajar 7 días seguidos, me di cuenta de que quizá ya no necesitaba tanto a Lucía. Al menos, durante esos 7 días. No había pensado en ella ni un solo segundo. Dije, no pienso mucho en eso. No soy Cupido. Tampoco puedo asignarle un nuevo novio. Ana se quedó un poco sorprendida. No me refería a eso. Quería decir, sabía lo que quería preguntar, pero solo sonreí. Levanté mi cerveza y choqué con la suya. Ya me despedí de ese primer amor idiota mío. Imposible de cortar y aún más difícil de desenredar. ¿Vas a seguir esperando? Si vas a seguir esperando, creo que ya es hora de que me prepare para declararme. Capítulo 12. No fui a escuchar las tonterías que Lucía quería decirme. También la llamé para decirle que no volvería a la universidad, que no hacía falta que hiciera nada más. En estos 5 años, todo lo que había pasado entre nosotros, lo sabía mejor que nadie. No necesitaba que ella me lo recordara, pero no esperaba que pudiera quedarse todo un día esperándome en la entrada de la universidad, desde la mañana hasta la noche. Después de bajar de la montaña, fui a comer con David y Ana. Luego nos dimos un masaje. Y cuando llegué a la universidad ya eran las 11 de la noche. Lucía seguía allí, con los ojos enrojecidos. Caminó hacia mí una vez más. Parecía agraviada. Tan frágil que daba lástima. Dijo, Jorge, estás enfadado conmigo, ¿verdad? Quiso tomarme de la mano. Pero Ana la detuvo a mitad de camino, separándonos a la fuerza. Al ver eso, Lucía solo apretó los labios. Y siguió mirándome mientras decía, en el pasado hice muchas cosas estúpidas por Makoto. Incluso lastimé a las personas a mi alrededor. Te pido disculpas, lo siento. Si puedo compensarlo. Quiero tejer bufandas solo para ti. Hacer postres solo para ti. También puedo viajar toda la noche para verte. Si crees que eso no es suficiente, entonces la próxima vez que juguemos verdad o reto, también puedo confesarme a ti. Y tú puedes rechazarme y humillarme delante de todos, ¿sí? Jorge, puedo hacer cualquier cosa por ti, hasta que estés dispuesto a perdonarme. Mientras hablaba, su voz volvió a quebrarse. Jorge, te lo suplico, ¿puedes no ignorarme? De verdad no puedo vivir sin ti. Me quedé allí escuchando todo. Y ya no sabía cómo explicárselo. Estaba cansado. Había renunciado. Ya no la amaba, pero por mucho que dijera eso, ella no lo creería. Después de todo, alguien que antes la había amado tanto, ¿cómo podía cambiar de un día para otro? Para ella, solo había sido que no entendió bien sus propios sentimientos por un momento. ¿Cómo podía haberse vuelto todo así de repente? Pero aparte de decir esto, ya no tenía nada más que decirle. Suspiré y dije, Lucía, déjalo ya. De verdad estoy cansado, y de verdad ya no te quiero. Si aún valoras un poco la insignificante amistad que tuvimos, deja de insistir. Yo tampoco quiero volver a verte. Pero ni siquiera esas últimas palabras Lucía logró entenderlas, tal como había prometido. Me tejió bufanda tras bufanda. Los postres ya no eran pruebas a medio hacer. La razón de caer enferma ya no era otra cosa que haberse mojado bajo la lluvia frente a mi casa. Incluso quiso confesarse en público. Pero no logró encontrarme. Hasta renunció a ingresar al posgrado, quedándose en la ciudad para buscar trabajo. Solo para que algún día yo cambiara de opinión. Pero entre nosotros, desde el momento en que le hizo su quinta confesión a Makoto, ya no existía ningún futuro.